En este video vamos a dar una pequeña introducción al estudio de la óptica. La óptica es la parte de la física que estudia el comportamiento de la luz. Comportamiento de la luz. Y para hacer más fácil este estudio de la luz, lo que hace es modelizar de alguna manera como rayos puntuales en lugar de tomarlos como ondas. Al tomarlo como rayos puntuales, como líneas, esta parte de la óptica se llama óptica geométrica. Entonces, voy a estudiar cómo se comporta la luz, primero, cuando atraviesa de un medio a otro. Esta es la primera parte y la introducción para ver los fenómenos que pasan de la luz. Entonces, cómo se comporta al pasar de un medio 1 a un medio 2. Si yo tengo la línea que separa el medio 1 y el medio 2, lo primero que tengo que hacer es trazar una línea imaginaria perpendicular. Vamos a borrar porque eso quedó lejos de perpendicular. Una línea imaginaria perpendicular a la unión de los medios que yo voy a llamar normal y se simboliza con una N. Ahora, el rayo de luz que va a ir del primer medio al segundo medio, o sea, que incide, lo voy a llamar justamente rayo incidente o de incidencia. Y el ángulo que forma este rayo con la normal va a ser I, el rayo incidente. Ahora, cuando llega al segundo medio, pueden pasar dos cosas diferentes. Una, que la luz rebote y siga en el primer medio, y este efecto de rebote es el fenómeno que nosotros llamamos reflexión, o sea, que el rayo se refleja, o puede ser que pase al segundo medio, pero que se desvíe de alguna manera del ángulo con el que viene. Este desvío se llama refracción y el ángulo ahora que va a tener el rayo que pasa al segundo medio con respecto a la normal se llama ángulo refractante o de refracción. Y lo voy a simbolizar con una R. El encargado, vamos a subir un poco, el encargado de estudiar estos comportamientos de la luz, de los rayos de luz, fue Snell y estableció lo que llamamos la ley de Snell. La ley de Snell dice que el índice de refracción del medio 1 por el seno del ángulo incidente tiene que ser igual al índice de refracción del medio 2 por el seno del ángulo refractante. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es este índice de refracción? Bueno, el índice de refracción es en realidad una relación entre la velocidad de la luz en el vacío, que se simboliza C, velocidad de la luz en el vacío, y la velocidad de la luz en el medio que estoy estudiando. Entonces B es la velocidad de la luz en el medio. Esto es igual al índice de refracción. Entonces, los ejercicios que voy a tener en este tema va a ser calcular alguna de estas incógnitas. Para esto, por ejemplo, me pueden dar los índices de refracción de los dos medios
y el índice y el ángulo de incidencia, entonces yo voy a tener que calcular el ángulo de refracción o alguna de estas 4 incógnitas dándome las otras 3. Otro concepto que tenemos que tener para este tema es aquel del ángulo crítico. Ángulo crítico o límite. El ángulo crítico límite se simboliza con una L y es el ángulo de incidencia en el que el ángulo de refracción es 90 grados. En el caso de entonces, si yo dibujo ahora la separación de mis dos medios con la normal perpendicular, va a ser el ángulo de incidencia en el que R es 90 grados. Entonces, si el ángulo de incidencia llega a ser mayor que el ángulo crítico, voy a tener el fenómeno de reflexión total. Es decir, que voy a ver la imagen reflejada en el primer medio. Cuando el ángulo de incidencia es mayor al ángulo crítico, este es L, voy a tener el fenómeno de reflexión total. Entonces, Snell lo que observó fue una regla que cuando yo tengo N1, N2, en el caso de que N1 sea menor que N2, el rayo de luz que incidía en el segundo medio se iba a acercar a la normal. Es decir, que el rayo de incidencia iba a ser mayor al ángulo de refracción. En cambio, cuando yo tenía que N1 era mayor a N2, el rayo que incidía se iba a alejar de la normal. Es decir, que el ángulo de incidencia iba a ser menor al ángulo de refracción. Vamos a ver entonces ahora un ejemplo del cálculo de ángulo limitante. Yo voy a tener que el medio 1 es el vidrio que tiene un índice de refracción de 1,52 y el medio 2 es el aire que tiene un índice de refracción de 1,00, que es muy cercano a la velocidad de la luz en el aire que en el vacío. Una cosa que me olvidé de aclarar acá es cómo calcular este ángulo crítico. Cuando N1 es mayor a N2, el ángulo crítico está dado por el arco seno de la relación entre N2 y N1. ¿De dónde viene esto? De la propia ley de Snell. Fíjense que si el ángulo de refracción es 90, el seno de 90 es 1. Entonces de este lado me queda N2 por 1, que es N2. Entonces paso dividiendo el N1
y el seno lo paso como arcoseno para averiguar el ángulo de incidencia crítico, que es L. Entonces, ahora ya tengo el índice de refracción de mis dos medios y simplemente voy a calcular mi ángulo crítico. El ángulo crítico va a ser entonces el arcoseno de N2 sobre N1. N2 es el aire, entonces va a ser el arcoseno de 1 sobre 1,52. Esto da igual a 41,14 grados. Entonces, en ángulos menores que 41,14 grados, el ángulo refractante va a ser menor a 90 grados. Y si el ángulo de incidencia es mayor a 41 grados, entonces yo voy a obtener el fenómeno de reflexión total. Fíjense que el ángulo crítico es una relación entre medios. Esto no es para el vidrio, ¿sí? Sino que es cuando pasa del vidrio al aire. Es una relación de medios. Siempre que calculemos el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción, va a ser para esa pareja de medios y no para un medio específico. Bueno, espero que hayan entendido este tema. En otros videos vamos a ver qué pasa con los rayos de luz cuando cruzan lentes delgadas o se reflejan en espejos. Espero que hayan entendido. Nos vemos en el próximo video.